Invitamos a las familias de Eduardo Daniel Pereira Rossi Vizcayart, autor del poema que inició este acto, Pablo Daniel Tello Vizcayart y Rafael Arnaldo Tello Vizcayart a subir al escenario, y a Enrique Cobla a acompañar a Agustín Bellido para realizar la entrega. Eduardo Daniel Pereira Rossi Vizcayart, Dadín o Carlón, nació el 19 de enero de 1950 en la ciudad de La Plata, hijo de Eduardo Miguel Pereira Rossi, trabajador en obras sanitarias y dibujante de planos en un estudio de arquitectura, y Aide Vizcayart, de profesión maestra. En su infancia vivió junto a sus padres y sus dos hermanas, Estela y Analía. Hincha del Lobo por tradición familiar, tanto su padre como su madre, fanáticos de Gimnasia. De hecho, su padre, tan tripero que en su juventud jugó al básquet aquí en el Lobo. A Dadín también le gustaba practicar este deporte y lo hacía en el Club Meridiano Quinto de La Plata. Su papá jugaba a las bochas y a las cartas con sus amigos, todos socios del club. En 1970 viajó a Córdoba con la intención de conocer la experiencia del cordobazo, pero fue en Tucumán donde tomó contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con la experiencia de la lucha armada. Posteriormente, luego de la fusión de la FARC, se incorporó a la organización Montoneros. Allí participó de la campaña Luche y Vuelve, que buscaba la vuelta de Perón a la Argentina. Tras su salida del país en el año 1977 y durante su exilio en México, conoció a Raquel, quien fuera su pareja en ese tiempo. Luego, cuando la militancia lo llevó a Cuba, comenzó una relación con Estela Cereceto, con quien compartió hasta sus últimos días. En 1979, en el marco de la llamada contraofensiva, reingresó al país estando clandestino. Logró ir a ver un partido de Gimnasia contra Platense el 12 de agosto de 1979 en el Bosque. De la misma manera, se las arreglaba para verse con su madre en el taller mecánico de su tío Víctor Julio Vizcayart en el barrio de Meridiano Quinto. Eduardo fue secuestrado por el ejército el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de la ciudad de Rosario, junto a su compañero Osvaldo Agustín Cambiaso. Sus cuerpos aparecieron acribillados en un camino rural de la localidad de Lima, cercana a Zárate, en provincia de Buenos Aires. En el año 2016, su casa obtuvo justicia en la causa judicial Patti Cambiaso Pereira Rossi, en donde se investigaron, comprobaron y condenaron delitos de lesa humanidad en Rosario, demostrando que uno de los autores de los asesinatos fue el inspector Luis Abelardo Patti. Pablo Daniel Tello Vizcayart, conocido como Bigote o Patoso, nació en la ciudad de La Plata el 25 de abril de 1949. Hijo de Pablo Celiar Tello, periodista y redactor, jefe del diario El Día hasta su muerte en el año 69, y de María Esther Vizcayart, docente e inspectora de escuelas. Era el mayor de 4 hermanos. Le seguían Marcelo Rodolfo, Rafael Arnaldo y Rosalía. Vivió con su familia en Diagonal 94, número 85 de la ciudad de La Plata, y luego en 17 y 46. Hincha de Gimnasia como gran parte de la familia, sus tíos Carlos, Miguel Ángel, Roque Teófilo y su papá Pablo jugaron al fútbol y al básquet en el club. Además, su prima Claudia Tello fue integrante del equipo de atletismo del club, que era capitaneado por Leonidas López Osornio. Mientras estudiaba arquitectura, conoció a María del Carmen Rezano, a quien conocían como Cookie, y era militante del PRT ERP. Con ella se casó en el 72 y tuvo 2 hijos, Emiliano y Manuel. Pablo ingresó a trabajar en Astillero Río Santiago a mediados de la década del 70. En agosto del 75, él y sus hermanos decidieron cerrar la carpintería familiar que habían abierto a raíz de la persecución que habían sufrido las familias y los militantes de la organización RL. Fue entonces que Marcelo se mudó a Córdoba con su familia, mientras que Pablo y Rafael se fueron junto a sus familias a Olivos y a Ituzaingó, respectivamente. La tarde del 31 de mayo del 78, un día antes del comienzo del Mundial, Pablo, Rafael y otros trabajadores fueron secuestrados de su lugar de trabajo en el astillero.
Ese mismo día, su esposa María del Carmen fue secuestrada en la casa de ambos. Lo mismo ocurrió con su cuñada Mariana, que se encontraba en la casa de su tía en Ituzaingó. Sus 2 hijos y los 3 de Rafael quedaron al cuidado de otras personas. Y en el mes de junio, ambas mujeres fueron liberadas y pudieron dar testimonio que vieron secuestrados a sus compañeros en el centro clandestino de detención conocido como El Banco. Rafael Arnaldo Tello Vizcayart, Rafa o Rafita para sus conocidos, nació el 13 de abril de 1952 en la ciudad de La Plata. Fue alumno de la escuela número 42 Leopoldo Herrera y entre 1963 y 1966 se trasladó con su familia a trabajar a Inchausti, donde cursó con sus hermanos parte de su escolaridad también en la localidad de Valdés, partido de 25 de mayo. Realizó el secundario en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad Nacional de La Plata, donde egresó en 1970. Un año después ingresó en el ciclo común del doctorado de Ciencias Naturales, orientación Antropología Social, carrera que en ese entonces se cursaba en el Museo de Ciencias Naturales. A su vez, se inscribió en la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Durante un tiempo jugó al rugby en La Plata Rugby Club, al igual que sus hermanos. Su familia lo recuerda como una persona muy ingeniosa, tranquila, afectuosa y solidaria. Rafa era hincha de Gimnasia, como gran parte de su familia. Siendo niño, iba a la cancha bajo el cuidado del profesor Ural Pérez, un gran amigo de su papá, con quien compartía, además de la simpatía por el lobo, conversaciones sobre la historia de los pueblos. Pasados los años, Pedro, Simón y Fermín Tello, los 3 hijos de Rafael, asistieron a la escuelita de básquet de Gimnasia Esgrima La Plata. En 1970 conoció a Mariana Arcondo, nombrada Marisú, por sus abuelos vascos, con quien, además de compartir ideas y militancia, formaron una familia y tuvieron 3 hijos. Rafael trabajó durante un tiempo en la mueblería Comoglio, ubicada en calle 5, 44 y 45 de la ciudad, con el fin de adquirir formación en este oficio. Cuando en agosto del 75 los hermanos decidieron cerrar el negocio a raíz de la fuerte persecución que sufrieron varios militantes de la organización, Rafael y Pablo se fueron, junto a sus familias, a vivir a Ituzaingó y Olivos. Rafa trabajó en múltiples tareas vinculadas a su oficio, en una empresa constructora, haciendo encofrados en altura y en una fábrica de carrocerías para colectivos. Al día de hoy, los 3 hermanos Tello continúan desaparecidos. Eduardo Daniel Pereira Rossi Vizcayart, Pablo Daniel Tello Vizcayart y Rafael Arnaldo Tello Vizcayart en Gimnasia, presentes siempre. ¿Cómo están? Lamento el calor, se hizo un poquito largo. Les voy a leer algo muy personal y después Claudia va a decir unas palabras. A Marcelo Rodolfo Tello Vizcayart, presente. Se lo llevaron después de marchas de la Mesa de los Gremios en Lucha el 9 de marzo del 76 y a partir de ahí empezaron los años más sombríos de nuestra historia familiar y nacional. Cuando caían papelitos de colores y la gente agitaba banderas, enardecida por el principio del Mundial, desaparecieron a Pablo Daniel Tello Vizcayart y a Rafael Arnaldo Tello Vizcayart, presente, y a sus 2 esposas, Mariana y María del Carmen, el 31 de mayo del 78. Un tiempo después las soltaron a las 2, pero ellos no volvieron. Y empezó una seguidilla de habeas corpus, mudanzas, exilios, insilios, pérdidas de todo tipo. Todo sobre fondo de algarabía general que contrastaba cruelmente con la angustia de sus compañeras, sus hijos y amigos por la desaparición hasta el día de hoy de Marcelo, Pablo, Rafael y el asesinato de Eduardo Pereira Rossi Vizcayart. Es por eso que por mucho tiempo algunos de la familia, como yo, por lo menos yo, estuvimos alejados de la pasión futbolera.
El año pasado me contactaron para la reconstrucción del perfil de los 4 y me invadió, debo decir, en honor a la verdad, un cierto recelo. Me costó entender que a una nueva generación le interesara conocer y reconocer las historias de desaparecidos hinchas del club. En este caso fue totalmente distinto a lo que me esperaba. Con infinita paciencia, Enrique Cobla y Agustín Bellido de la Comisión por la Memoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata estuvieron durante meses, recalco, meses, haciendo una labor de hormiga para reconstruir con las familias el recorrido de vida de nuestros desaparecidos. Con una precisión de orfebre verificaron con los familiares cada dato hasta que ellos y nosotros estuvimos seguros. Con infinita delicadeza modificaron cuantas veces fue necesario el perfil de cada uno. Les agradezco tanta generosidad a todos los de la comisión y en particular a ellos dos. Después de lo que ocurrió con Lolo Regueiro el 6 de octubre de 2022, en la feroz represión a los hinchas por parte de la policía bonaerense, quedó claro que algunas cosas no cambian. Pero este homenaje coincide con que en las últimas marchas pude ver a varios hinchas triperos, entre los de otros clubes, salir en defensa de los jubilados. En estos momentos de ataque a la memoria, a los derechos adquiridos con tanta lucha, al desprecio afichado por el gobierno por la comunidad LGBT y pueblos originarios y diversidades, ver estas remeras azules y blancas en las marchas me genera un sentimiento de orgullo por el Lobo, porque memoria, verdad y justicia es también parte de la pasión del club. Lolo Regueiro, presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Muchas gracias. El Lobo es pueblo, el pueblo tiene memoria. Presentes. Bueno, cortito yo para terminar, agradecerle a los chicos, a Agustín, a todos los que se contactaron con nosotros para reconstruir toda la historia. Agradecerles también en nombre de los familiares que ya no están, porque este dolor no solo nos llevó a nosotros, sino que también se llevó la vida de mis abuelos, de mi vieja, de varios compañeros. Y bueno, Carlón, en el caso de mi tío, era enfermo, y puedo saberlo por compañeras que han atestiguado de que cuando podía, clandestino y todo, se escapaba para ir a la cancha. Estuvo en el último partido con Platense cuando Gimnasia descendió y se fue caminando por Diagonal 79 con toda la hinchada de Gimnasia. Pasó por enfrente de la casa de sus padres, que no podía ingresar porque estaba buscado. Así que, recalcar que a pesar de todo este dolor que nos llevó a todos, estamos totalmente orgullosos de su lucha, orgulloso de su valentía, de su entrega, de su compromiso social. Gimnasia es un club comprometido con lo social, como varios clubes que acá veo presentes. Y bueno, la lucha sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias.